Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a nuestro reloj de arena, que lo vamos a voltear en este minuto. Nuevamente con ustedes. Para mí es un honor que me permitan estar en sus hogares, en sus oficinas, en sus autos. Ojalá que en sus autos no. Y como todos los días miércoles que grabamos, tengo hoy día la suerte de contar con dos grandes y queridísimos amigos. Grandes conversadores, porque es la idea de este programa, de poder compartir experiencias, tertulias, como era en la época de nuestros padres que nos precedieron antes de tener los celulares y poder conversar. Nos acompaña hoy día, que no requiere presentación, pero la voy a presentar igual, a Mariela Balbi. Mariela es una periodista por todos ustedes conocida, que además tiene una de las características que yo creo que es de las principales tuyas, porque es lo que disfrutas o que yo he sido testigo. Extraordinaria cocinera, investigadora gastronómica, nos va a contar ahora de los libros que ha editado con respecto a este tema. Y nos acompaña también, o me acompaña eso de hablar como los futbolistas, la verdad que no tiene mucho sentido. No, como si fuera obispo. Mauricio Novoa Ken, él es historiador. Hoy día tiene el decanato de 2 o 3 cátedras en la universidad, en la UPC. Sí. Su carrera, bueno, él es abogado de profesión e historiador de los grandes, graduado en Inglaterra. Bueno, ya nos va a contar cada uno un breve resumen de su carrera. Buenas noches a los dos. Muchas gracias por acompañarme. Yo muy contento de estar con ustedes y conversar acá en la terraza de mi casa, que es el ambiente donde nos juntamos siempre cuando nos encontramos con los amigos. Hola, ¿Cómo Marielita. estás, Juanca? ¿Qué dices? Muy bien, como ya te he dicho, muy contento de estar contigo acá. Gracias por la invitación. Como se dice clásico, pero lo siento. Sí, yo sé que es así. Mauricio está haciendo un esfuerzo hoy día especial porque acaba de volver de viaje, ha venido ligeramente afónico, lo cual me ha impedido o me va a impedir en los próximos minutos echar un poco de humo, pero no importa, se puede aguantar una de esas cosas. ¿Cómo está, Mauricio? Encantado, Muy buenas Juan, de noches. estar aquí, feliz de estar aquí y en tan buena compañía. En tan buena compañía, eso es lo más importante. ¿Cómo han estado? Bien, tranquila como pelada, como decía mi papá. Bien, muy bien. Con calor. Bueno, está haciendo un calor bastante importante para Lima en general, ¿no? Bueno, la verdad es que está bien pesado. Mira, la idea de este programa no es un programa periodístico de preguntar cuáles son tus skills profesionales, pero sí sería, creo que importante, ¿qué fue lo que te llevó a ti a hacer estos libros de gastronomía? El de la China, por ejemplo, de la comida china, es un preciosísimo libro, que además trajo consigo toda una investigación sobre los orígenes, ¿no es cierto?, de la fusión de la comida china con la comida peruana. Porque estaba un poco aburrida de la televisión y quería otra cosa. Pero yo siempre he hecho prensa escrita, radio y televisión, pero sobre todo prensa escrita y televisión. Y estaba un poco, no saturada, pero siempre me gusta investigar, me gusta la historia, me gusta la historia de la vida cotidiana sobre todo. Entonces propuse hacer estos libros al padre Leuridan, al decano de la Facultad de Turismo de la San Martín de Porres, ¿Ya? porque no se hacen libros, es que no tiene financiamiento. Bueno, eso nos va a contar Mauricio, que ha escrito y ha editado muchos libros de grandes próceres peruanos, ¿no es cierto? 4, hasta donde entiendo. 3, en realidad, sí. Bueno, con Melgar quizás 4, sí. Cáceres, Bolognesi, Ugarte y Unanue. ¿Ves? Yo estoy en disminución en desventaja aquí, ¿ah? Porque yo escribo... Sí, porque no he escrito ningún libro todavía. No te Pero achiques, ahí voy. no te achiques. No me voy a achicar. Bueno, y hacer un libro para mí es realmente lo que más me gusta en la vida hacer. ¿Sí? Me encanta hacer libros, porque me gusta ver la diagramación, me gusta ver los colores, me gusta imaginar al lector leyéndolo, porque claro, si un libro es como un programa de televisión, si no lo ve nadie, no tiene mucho sentido, ¿no? Escribir para cumplir Claro. no es mi tema. Entonces comencé a propuse la comida, y quise hacer un libro primero con Marisa Ayuso. ¿Ah, sí? Comenzamos y de ahí el cura Leuridan me dijo, pero ¿por qué no haces, Johannes? Me dijo, ¿por qué no haces un libro sobre los chifas?
Y cuando comencé a ver qué información había, no había nada, nada, absolutamente nada. Era una cosa, pero así, cero, desierto. ¿De los chifas específicamente? De ¿O de los la... chifas, porque a mí lo que me gusta es hacer historia y recetas. Ya, Y siempre bilingüe, porque para que claro. tenga más difusión. Entonces, la historia, comencé yendo al Archivo de la Nación y busqué causas civiles, pero habían solamente planos de los negocios de los chinos, que había un comedor al fondo, todos los asiáticos, todos los orientales, siempre comen con sus empleados, y eso es una costumbre. ¿Ah, sí? Sí, sí, siempre se come, a la hora del almuerzo comen todos juntos y se prepara, tienen un lugar para poder comer. Pero con eso no hacía nada. ¿Qué hacía? No hacía nada, me hacía así, nada más. Y por supuesto la anécdota 1, la anécdota 2 de gente no tan vieja, comencé a buscar a todos los viejos chinos, a los que habían llegado, a los que quedaban. Estaba el libro de Rodríguez Pastor, pero un libro sobre migración, y no era sobre lo que yo quería. Hasta que encontré las causas penales, que son causas criminales en el archivo. Y ahí encontré cosas fantásticas, porque comencé felizmente que lo que era asiáticos, o sea, chinos, decía asiáticos. Y las causas criminales fue el comienzo de un libro de investigación sobre la cultura gastronómica. Sí, porque no había nada, yo tenía que comenzar de cero. Entonces ahí encontré, por ejemplo, en circunstancias que Hassan estaba con Sócrates, porque le ponían esos nombres, o sea, los hacendados, todos eran exculís, ¿no? O la mayoría eran exculís. Estaba cocinando salchicha china, utilizó el cuchillo porque lo insultó, se molestó, dice que tiró las coles encurtidas. Entonces ahí comencé a ver y comencé a encontrar, y también en la municipalidad de Lima, porque había inspector de higiene y daban informes. Entonces, por ejemplo, había un chino que decía: señor alcalde, estoy en la cárcel hace 3 días porque el inspector de higiene me encontró unas salchichas que dice que son de perro, y yo, como usted puede saber, no puedo usar semejante material porque si no mis clientes lo notarían a todas luces, y además yo uso gualdrapa del mercado, que es la parte final de la carne, lo más pegadito. Gualdrapa. Gualdrapa es como los desechos, pues como el hot dog se hace de cualquier cosa. Bueno, me imagino que el hot dog no se hace de lomo, ¿no? Bueno, pero... Y así fui reconstruyendo y reconstruyendo y reconstruyendo. Y me encontré con el papá de Patricia Chong, con el señor Chong, que tenía un chifa y que había trabajado en Capón, porque el tío... Me metí en el mundo chino, y además necesitaba, tú debes saber qué groseros decía, necesitaba platos que fueran bonitos, ¿no? Entonces llegaba Sí, a una reunión y decía: ay, tú no tienes platos chinos antiguos que me puedas prestar, porque yo estoy haciendo... Y me prestaban. Conseguí hasta un trapo de cuando llegó el primer ministro chino, la primera visita oficial de algún representante del gobierno chino al Perú, que es un trapo de seda maravilloso. Entonces eso lo ponía así en fin, hacía futestal y toda la cosa. Pero la historia quedó una historia fantástica, porque al final descubrí, no tenía ninguna hipótesis, no, acopiaba, que los chinos llegaron en condiciones bastante duras, pero su contrato exigía comida. Entonces exigía 3 libras de arroz, no sé cuánto carne de cerdo, 1 libra de carne de vaca, verduras, etc. Y ellos en los galpones del norte, de las haciendas del norte, las cañeras... Que es ahí donde llegaron originalmente. Claro. Comenzaron a reproducir su comida, porque había verduras. Este país no se queda por lo que es producción de comida, tanto de vegetales como de carne, etc. Y comenzaron a hacer negocio, porque son grandes negociantes, se cocinaban entre ellos. Y entonces ahí, cuando ya terminaron los contratos, fueron a Lima, cerca del Mercado Central, comenzaron a hacer un barrio chino, llegaban. Y bueno, reprodujeron toda su cocina, porque chino no se mezcla, la cocina no hace fusión. ¿Ah, no? La fusión la hace el peruano. Y encontré, ya no sé dónde, pero encontré un artículo en una revista, en la Biblioteca Nacional, por supuesto. Viví en la Biblioteca Nacional y en el archivo,
un libro, una revista que se llamaba Papel y Tinta, donde decía, salve Chinófilo, se llamaba el artículo. Queremos saber cómo, porque claro, era 1914, 15, y los comedores de la gente que trabajaba, los restaurantes estaban a cargo de chinos que no necesariamente hacían comida china, porque los chinos eran proscritos. Conforme fueron progresando más y más económicamente, llegaron a tener compañía de vapores, de barcos, banco, o sea, y no tenían las costumbres laborales de 1919, la jornada de las 8 horas, ¿no? Ahí no había una cosa, la jornada laboral era familiar, ¿entiendes? Entonces, esto cargaba a los limeños y les decían que eran cochinos, que tenían plagas, porque además vivían en una cosa que se llamaba el Callejón de Otaiza, que era una casa fantástica, pero que la habían lotizado. Acá habían tabiquerías, pero ahí habían dinsum, juego, opio, todo. Era como estar en China. Entonces, ellos lograron reproducir su comida perfectamente, pero también daban servicio en las fondas, ¿no? Donde tú veías el menú, lo que servían, eso, y ahí encontré el lomo saltado. El periodista decía con mucho desprecio, un lomo, sabe Dios, envuelto en qué pomadas y de qué cueros, más duro que el cuero de una correa, algo así, que lo fríen. Y era el lomo saltado, era el lomo saltado. ¿Y era lomo? Bueno, el lomo saltado, claro. El lomo saltado no siempre se hace de lomo, ¿no? Le dicen lomo saltado. Pero fue fantástico, fue un libro notable. Entonces descubrí al final que gracias a la comida los chinos se integraron a la sociedad peruana, porque la animadversión era tan grande. Hacia los chinos y hacia toda su cultura. De los peruanos, de los limeños básicamente, era tan grande que eso iba a explotar, iba a explotar feo, no iba a salir bien. Hasta que los limeños, primero los intelectuales, Valdelomar, todos estos artistas, escritores, iban al barrio chino porque estaba el opio. Luis Alberto Sánchez era asiduo, no asiduo, pero iba a los fumaderos de opio, contado por él también. Pero no habían restaurantes chinos abiertos hasta la calle, era una cosa clandestina. Yo conocí una señora de 100 años, 101 años, que era paciente de mi papá, que era médico, y que era su paciente así querida, y decía que ibas, dejabas una fuentecita en el callejón de Capón y te entregaban arroz chaufa, ¿entiendes? O sea, no era bien visto. Hasta que los chinos abrieron estos restaurantes con puerta a la calle, y fue el boom. Yo creo que el boom fue el agridulce, y que los camarones estaban en una fuente, así, entonces tú ibas, pedías, y entonces los limeños se quedaron, las clases altas limeñas se quedaron pasmados con la ricura, con lo rico, con lo sabroso. O sea, en ningún momento se intercala la costumbre o las tradiciones limeñas o peruanas con la comida china. Yo tenía entendido que lo que aquí se habla de chifa es distinto. Después de la guerra, en 1880, por ahí, ellos importaban verduras secas deshidratadas. Tenían un círculo perfecto. Además, acá comenzaron a cultivar pak choi, habían miles de granjas alrededor de donde está el Hospital Obrero, donde está todo lo que es Barrios Altos. Los Barrios Altos eran elegantes, por supuesto, pero ellos estaban al lado del mercado central. Entonces ellos no se mezclaban para nada. Pero qué curioso que una historia reproducieron, pero así es cierto. Pero cuando aparecen los chifas con puerta, porque chifas para ellos es una ofensa. ¿Decir chifa? Son restaurantes chinos. Nosotros somos restaurantes chinos, no somos chifa. Ese no existe. Porque además no es ni chino, ni español, ni nada. Es una mezcla de lo que escuchaban los limeños, que eran tan burlones, imitadores de todo. O sea, chifa no es una palabra que tenga origen chino. Creo que quiere decir comer, ¿no? O sea, tú dices, Chihuan, que es a la mesa a comer. Y eso deben haber escuchado en todas estas zapaterías, lavanderías y todo eso. Y entonces bodegas. Le decía, como, según Middendorf, había como una especie de creol, de idioma que era como un dialectillo que imitaban, los limeños imitaban mucho la manera de hablar de los chinos, la manera de hablar de los japoneses que llegaron 50 años después, de 1849, 48. Entonces los imitaban, decían, tú mucho gordo, porque comías mucho, eras gordo, pero no decías, oye, estás gordo, tú mucho gordo, como hablaban los chinos. Y ahí se hizo la palabra chifa.
Qué curioso que una Porque investigación fa gastronómica... es arroz, Fa. fan Fan. es arroz. Lo que te digo que es curioso que una investigación gastronómica, porque tu idea era el tema de la gastronomía, empiece con los criminales. Mauricio, cuando tú decides hacer estos libros de historia o de estos personajes, ¿el comienzo tiene también un comienzo así tan curioso o hay un esquema que ya está programado desde la óptica de un No, historiador? Y estoy haciendo periodismo, no era lo que yo no quería hacer preguntas, pero la verdad que está tan No entretenido toda esto. investigación histórica empieza así. De casualidad. O sea, no de casualidad, pero no sabes lo que vas a encontrar. Al final, lo que tú esperas encontrar, no encuentras, y lo que no esperas encontrar, encuentras, ¿no? Pero lo que es interesante es este tema de la historia de la vida cotidiana, que hay muy poco en el Perú. Y la vida cotidiana es muy compleja estudiarla porque no hay muchas evidencias. Encontré en la Chorla una fábrica de cocaína. Si no, De cocaína, claro, de clorhidrato de cocaína. De clorhidrato de cocaína en 1920 por el RIMA, no, por el RIMA, no, como donde está la Alameda de los Descansos, RIMA. Rímacos. o sea, digamos, reproducirla, saber cómo era la vida cotidiana en el virreinato, en la República, qué comía, dónde se comía, es muy difícil porque no se dejan evidencias. Es como la historia de la conversación. La historia de los saloniers en Francia es interesantísima y a la vez frustrante, porque claro, no es como esta conversación que está siendo grabada, pero nadie graba las conversaciones. Claro. Bueno, hoy día hay que tener cuidado porque a donde vaya te la graban con un celular. Ahora, pero es en realidad una suma, la investigación de la vida cotidiana en realidad es una suma de pequeñas cosas, de pequeñas evidencias, artículos en revistas, las causas criminales. No es como un legajo judicial, Ya. en donde si tú quieres saber cómo es el juicio, tienes toda la verdad ahí. Me ha llamado la atención la palabra salonier. O sea, ¿esos eran los, entre comillas, comensales de la conversación? No, o sea, digamos, la teoría es que la conversación, todo tiene una historia. Obvio. Todo tiene una historia. Y nosotros somos seres históricos. Entonces la conversación, tal como la conocemos, de la misma manera que la niñez, tal como la entendemos nosotros, tiene un comienzo. O sea, la idea de la niñez en la Edad Media o en la Edad Victoriana no es la misma idea de la niñez que tenemos hoy. Pero la conversación como la entendemos nosotros, en el fondo, es un invento del siglo XVIII, en el sentido que hay una especie de, para empezar, hay un salón. En la Edad Media, la mayoría de personas, en realidad hasta el siglo XVIII, la mayoría de personas dormía en el mismo sitio donde cocinaba, donde comía. No había una distinción entre la sala y la cocina, entre el dormitorio y la cocina. Era espacio, eso se empieza. ¿Eso era en América o en Europa? Clases altas, no. Pero por eso, en términos los señores feudales me imagino que tendrían comodidad. Pero dormían, no, la distinción. No, era precario en el sentido que no había water, no había esto. No, pero digamos, incluso el señor feudal dormía donde comía, digamos, esencialmente. El concepto de comedor es un invento posterior. ¿Cuán posterior, Mauri? O sea, como el comedor de servicio algo... al público, pero... No, yo creo que Mauricio se refiere al comedor de tu casa. Tú no comías, digamos, la idea de un comedor separado, con función solamente de comedor, recién empieza a existir a partir del siglo XVII, en términos generalizados. De hecho, por ejemplo, en el virreinato, cuando tú ves las testamentarías, que es de donde tienes tú la evidencia de cómo eran las casas, las bibliotecas, la cocina, en general donde comía la gente, incluso estas clases altas, eran como unos saloncitos donde te ponían mesas al costado. No había en las casas virreinales, sino hasta muy posteriormente, o sea, mediados del siglo XVIII en adelante, comedores entendidos como los entendemos modernamente o como ya existían en la corte francesa, etc. De hecho, por ejemplo, el mismo rey de Francia, el acto de comer era un acto público, de la misma manera que el acto de levantarse era un acto público. Tú ibas a ver comer al rey de Francia.
No, hasta desde la primera relación sexual cuando se casaba, ¿no? Pero claro, tenías que... Habían... Todo el mundo la visualizaba. Entonces digo, lo que es interesante de esto es que lo que uno entiende como algo, digamos, natural, o que, digamos, tú dices, claro, yo no me voy a olvidar del plato, de la receta, al momento que reconstruyes, como son cosas efímeras, una receta finalmente es algo efímero, es muy difícil reconstruir, y en ese sentido creo que es muy interesante cualquier esfuerzo que haya sobre reconstruir la vida cotidiana. Todos los aspectos de la vida cotidiana son complicados y evidentemente mientras bajas en la escala social es mucho más difícil. Los pobres, o sea, es muy difícil, es paradójico, pero es muy difícil reconstruir la historia de la pobreza, porque nadie deja evidencia. Pero sin embargo, el tema de la conversación en los niveles más, digamos, menos estructurados, si se quiere, por ponerle un término elegante, lo que tú ves el día de hoy, y me refiero no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, las personas de menos recursos tienen una afición por la reunión, por el juntarse alrededor de un fogón o de una comida o también del trago, y eso mucho más que en las clases más Claro, pero estudiadas. la conversación es diferente. Por eso te digo, la conversación como la entendemos nosotros, como una cosa que hablas tú, hay un tema, o sea, eso que parece que es algo, digamos, natural y que ha existido toda la vida, incluso eso tiene una historia. Eso es lo que quiero decir. Ya. Hago historia, pero no quiere decir que haya estudiado historia, eso es lo que te quiero decir. Tu profesión, aparte de la abogacía, no es la... ¿Tú no eres...? No, hice... Abogado nomás. No, No. No, Es como le decían a Lalo, a mi pareja, ¿cómo se llama? En Concepción, Huancayo, cuando fue usted, y el hermano de Lalo es arquitecto. Entonces, y iba también a este proyecto de construir una planta de secado de granos, en fin, etc. Entonces, la gente de la zona decía, a Jorge, al hermano de Lalo, decía, que era arquitecto, le decía, ¿usted es arquitecto? ¿Usted es ingeniero o arquitecto nomás? Claro. En su cara, ¿verdad? O sea que... O arquitecto nomás. No más. ¿Usted Claro. es ingeniero o arquitecto nomás? A ver, pero Mauricio, me estás dejando muy mal ante de todo el público que nos sigue, que espero que cada día sean más. No lo vas a editar, ¿no? ¿Cómo? No vas a cortar esto. La idea es... Juanca, el tema, no, lo que te quiero Ay, decir no. es que la educación formal no necesariamente se vincula con lo que tú has estudiado. Eso es. No, Pero no, tú en Oxford, ¿qué estudiaste? Porque abogacía ciertamente no. No, es que No, pero el historiador es una profesión. no hay, la educación inglesa es muy rara, no hay menciones. No hay menciones en la educación inglesa. Mi título dice Doctor of Philosophy, no. Doctor en filosofía. Sí, así estudiado física, lo que haces es una tesis supervisada. Mira tú. Tampoco hay, pues es una universidad medieval todavía. Con los años que nos conocemos y con el nivel de confianza y de intimidad. Pero la historia siempre tiene que tener fuentes, ¿no? Porque si no, no. Ah, pero es evidente, Claro. pero Pero digamos... no es la recopilación de anécdotas. Bueno, pero la historia es No, un porque poquito es una eso, historia ¿no? oral y no tiene sustento. La historia tiene Claro. Pero que tú la me historia digas es como que... el periodismo, tiene que tener una cosa, una Claro, base. pero lo que a mí me ha llamado la atención, sin ánimo a discutir lo que estás diciendo, a pesar que la discusión está absolutamente permitida en estas lides, es que un libro de cocina china en el Perú haya tenido su origen, que eso es lo que me ha llamado profundamente la atención, que hayas empezado a través de los récords criminales. No, empecé O en las yendo al cárceles. archivo de la Nación a buscar y encontré primero lo que era causas civiles. Ya. Pero las causas civiles eran más frías que un plato frío, no te decían nada, te decía cómo estaba ubicado, o sea, cuál era el lío del litigio del vecino con el otro vecino, pero no había esa... ¿Cómo sabía que cocinaba? Porque tú podías pegarte un floro y Claro. decir, a mí me dijo el señor Tales, pues esa no era la idea. Ya antes había escrito el libro de de la cocina Nikkei. Claro, con de los Sato. japoneses, con Sato. Pero le puse un título un poco pasoliniano, le puse La cocina según Sato, pescados y mariscos a la manera Nikkei. Y nadie entendía nada, si el libro era de Sato, si el libro era mío, si era mi receta. Pero lo cierto es que Pero las recetas las hicieron en conjunto, ¿no?
No, las recetas eran de Sato. Sato Eran de era él. un genio de la cocina. Lo que pasa es que yo, como me gusta cocinar y no quiero estafar a la gente para que llegues y fracases, porque no hay peor cosa que abordar un libro de cocina y fracasar porque no está bien especificado, Uy, de esos porque hay no te muchos, dan el tip. de esos hay muchos, ¿ah? Bueno, pero yo, Tú sí das recetas, ¿no? yo no doy, yo hago lo que miro. También a la hora que, claro, en el libro de los chicos fue difícil porque me decían, mira, tú podrás decir lo que tú quieres, pero yo secreto no te voy a dar. ¿Qué secreto? Ni qué secreto, señor Chon, ya no existe eso, ya eso ya pasó. Mire, el Cordon Bleu saca todas sus recetas. Sí, tú podrás decir lo que quieras, pero yo secreto no te va a dar. Pero tuve muy buena amistad con los chifas que elegí. Incluso uno me pidió que no, ¿Existen todavía? sí, bueno, no, el Silver River ya no existe, pero Silver River. el Silver River era uno que estaba en Chacarilla. Pero qué entretenido el nombre, no me hace así. Chacarilla. En Chacarilla, en esta calle doble, creo que es Velasco Astete, acá está el centro comercial. No, esta doble, acá hay un centro comercial, el centro de Chacarilla, acá hay una calle doble. Estaba justo acá. Caminos del Inca. Y detrás está la avenida esta de Sedapal, ¿cómo se llama la avenida? Bueno, no me acuerdo, pero el Silver River era súper conocido. Silver River. Y ellos tenían un pollo a limón que lo hacían con spray, y eso era lo que los enloquecía. Qué Luego- Pero qué divertido que un Luego chifa se fui- llame Silver escogí el River. chifa royal, luego escogí, porque la verdad es que esa es una cocina china muy completa, ¿no? Sí. ¿Sí? Tiene Sí. todo, tiene asador, tiene todo. La cocina china es inmensa de técnicas de cocina, es tal vez la cocina más compleja que yo conozco. La China. La china, sí, o sea, te pueden poner al vapor, después empanizar, esa como la gallina chihuahua auténtica, tú tienes que primero ponerla al vapor, después le das la masita de esto, después la fríes, después la pones. ¿Y esa gallina de verdad es gallina o es pollo? Bueno, antes había gallina, pues eso es lo que me hizo el Bueno, yo me señor imagino que Chong, gallinas tienen que haber, si no, no hubieran señor huevos, si no, Chong no hubieran de- pollos. porque hice los pioneros, o sea, en las recetas hice los pioneros, los chinos viejos, Ya. que era la mamá de Liliana Com, que había trabajado en Chifas de ahí del centro de Lima, la señora Com, un señor que tenía Ben Lai, que tenía un chifita por la Victoria, pero que era de puerta cerrada, pero que siempre estaba lleno, y que eran recetas muy, muy ricas, y el señor Chong, papá de Patricia Chong, que después se volvió cocinera. en Famosa, el, yo no sé. Tenía ay, ¿cómo se llama? En Degalia, una marca tenía de productos ella, ¿no es cierto? De productos, no el lo Sillao sé, y el- pero hacía una cola encurtida maravillosa. Me encantaría volver a recuperar eso con canela, buenísima, pero realmente buenísima. Le ponías una carne y eso. Pero estos tres que eran los pioneros, uno de ellos, el señor Chong, había trabajado en Capón porque su tío tenía el chifa, no sé si Sanjolá o uno de esos. Contaba anécdotas, era muy simpático. Le dolían las piernas, decía, yo me quiero cortar la pierna. Ay, señor Chong, pero ¿cómo se va a cortar usted la pierna? Una pierna sirve. No, yo creo que salga ya. Y después de terminado el libro, como me hice amiga de Patricia Chong, que es una bellísima persona, fueron a almorzar a la casa y ya no estaba sin premio. Y yo, oiga, le cortaron la pierna. Al final le cortaron la pierna, señor Chong. Hoy estoy feliz, hoy quiero cortarme la otra. ¿Cómo se va a cortar la otra? ¿Cómo se va a cortar la otra? Yo me corto las dos, estoy feliz, ya no me duele nada. Así no me duele nada. Pero bueno, él era muy Míralo gracioso. al chino. Porque era Ana Orbegoso y Hans Stoll eran los fotógrafos. Entonces, Ana Orbegoso, eh, la hija de Carmela Hans, Russell. que es así súper detallista, quería tomar, andaba con BBD, como andaban los chinos antes de esto, entonces andaba, porque tenía un chifa en Santa Cruz, que no era muy concurrido. Yo había ido ahí de chica con Arturo Goodman y con la hija, que era mi amiga Jessica, y que nos invitaban nos habían invitado a unas cuantas allá a ese chifa. Entonces este señor Chong estaba con BBD, y entonces dijo, espérese para la foto, me voy a poner mi camisa. No, le dijo Hans, quédese así nomás, señores, no hay ningún problema. Ah, si quiere me saco a mí la camisa, me saco calato. Era gracioso, pero él, con tan gentil que era ese señor, tenía un genio, todos los chinos tienen un genio fuerte, me hizo el menú del Sanjolao, que lo puse en el libro. ¿Qué es el menú del Sanjolao? El menú del chifa Sanjolao de su época, cuando él Ya. era joven, porque cuando él tenía 19 años, en el año 30. ¿Él es la primera generación 20. de su familia acá en Perú? No, los chinos llegaron en 1848. No, pero me refiero a este señor.
Este señor era de los más antiguos. El Ben Lui era más antiguo, pero más viejo, pero él sí estaba un poquito ido. Pero este señor me hizo un menú con lapicero rojo y lapicero azul y dice, gallina, pero usan pollo. Es lindo el menú que me hizo, pero después decía, ¿qué más decía? Ese producto ya no hay, ya no usan. Pero tenía un montón de así de detalles. Y ahí me puso un menú de la época que varía un poco más o menos, pero sí hay algunas variaciones, pero... Y la comida china solamente se ha dado de toda Latinoamérica, solamente el Perú, ¿no? No, ¿Dónde San más hay? Francisco. Latinoamérica. San Francisco tenía una migración china tan fuerte como la de acá. ¿Sí? Sí, tan fuerte acá. Cuba tuvo, Ecuador tuvo, le dicen chifán, le dicen en Ecuador. En Chile le dicen le dicen chifá. la chifa, no Y es la chifá. chifá, y con ¿Y acento se en la... fueron esos chinos o qué pasó? ¿Se mezclaron ya y perdieron su identidad? No, desapareció en Cuba también como ya la migración paró. Cuando para la migración, por eso que en el Perú se mantuvo auténtico, se mantiene. Tú puedes ir a restaurantes chinos donde comes Como chino. como es chino, ¿no? Y los paisanos, por ejemplo, te dicen de un chifa que no voy a decir, no, ese ahí van japoneses. Está tremendo. Pero encontré gente y los muy miran así simpática, como me que... volví muy Tuzán. ¿Los miran así en menos los chinos a los japoneses? Una rivalidad profunda. O sea, ¿no? ¿Sí? decían de un Claro. chifa, decían, no, ahí van japoneses. No se Ese detestan. ese para junta, para karaoke, no para karaoke, ese es para, le dicen tomarachi, es una cosa donde te haces esta cosa que te prestas plata, se reúnen 10 personas y ponen... pandero. Panderos. Pandero, pero tiene un nombre en japonés y en chino. No, Porque además en japonés y chino más o menos tienen algún parecido, ¿no? Japón invadió China. Fue terrible esa invasión, no se lo perdona. No se lo perdonan. Por supuesto, murieron, creo que son, no sé, como decía el chino, millones de personas. Millones. No, fue terrible, terrible. Pues ese no era chino, ese era ese no es chino, ese es japonés. Sí. Millones de millones. No, fue terrible. Invadieron Corea, Japón. Corea escribió China. un libro muy interesante, muy sí. interesante, o sea, el país de las colinas de oro. De arena. ¿No? ¿De arena? De arena, sí. Pero en el país de las colinas de arena. En el país de las colinas de arena, pero lo voy a buscar. la idea era que acá había oro, que acá había prosperidad, que acá había... Y bueno, llegaron a estas haciendas, ¿no? Pero hicieron negocio, hicieron fortunas, se potenciaron, como te digo, como nadie. Y gracias a los chifas y a que las clases altas, porque tú le decías a alguien pituco por denominarlo así, oye, ¿has ido a los restaurantes de Capón? No he ido. Oh, estás en nada. ¿No has ido? Pues estás en nada. No estás en la nueva, en la tendencia, en la nueva ola. Siempre se comió en las casas de Lima de antaño, como se dice, comida china. No, comida china no, pero sí tenían cocineros. Juan de Arona decía que tener un cocinero chino era el desideratum, o sea, era lo máximo. Porque sí habían cocineros chinos, pero no, te servían comida. Bueno, en la serie... O sea, los limeños veían con mucho recelo a los chinos. Gracias a los chifas, cuando descubren el agridulce, esta cosa de los camarones, la comida, se volvió la nueva moda. No había quien, y mira, date cuenta que después todos los banquetes que se han hecho en Capón, en los chifas que habían en Capón, en el San Jolao, en el Funsén, en varios, porque San Jolao es más... Bueno, de hecho, no sé si será ahora, pero antes todo gran evento en una oficina era un chifa, ¿no? Lo que es interesante de los chifas, que no sé si se ha fotografiado, son estos chifas enormes, que creo que quedan pocos. Hay uno por Angamos, que tienen... Que son el Lufún, pero son de los años 60, ¿no? 60. Con los canales de agua, los puentecitos, había toda una estética. La gente iba masivamente, y luego con el gobierno militar, mira, con el gobierno militar pasó una cosa muy interesante, que se cortó la importación. Claro. Velasco cortó absolutamente todo, no solo devaluó.
y los chinos presionaban, pues, o sea, traían en maletas y todo, porque si tú sin producto chino no puede hacer el chifa, ¿no? Y Velasco liberalizó algunos productos, pero por eso se restringió a algunos platos, la shihaukai, el chancho con piña, que eran más fáciles de hacer sin tanta, O sea, el chifa digamos, moderno, insumo de fuera, ¿no? el chifa moderno en el fondo es el chifa que se impuso, digamos, en la época de Velasco y quedó así. Más Bueno, o menos, fueron las en recetas generales, que quedaron, que ¿no? quedaron que se podían hacer. Las Eso es recetas que interesante. quedaron. O sea, pollo, chicharrón de pollo con De- esa con- salsa de 7 sabores y Claro. limón, Que la canela china, ¿ah? Canela La canela china. que son 7 sabores. 7. Mira tú, yo pensaba que era la canela china con agua y con limón nomás. No, mira, la cocina china además tiene otra parte que es el 50% de la comida, que es el tallado, la presentación, y esos son capaces de hacerte una sandía, una cosa así. Si tienen un dios de la cocina china, que baja antes del Año Nuevo chino a visitar a cada familia, le ponen comida y evalúa pues cómo te has portado y todo, y ahí todo. Bueno, no sé si ahora, no en el siglo XXI, pero sí, me imagino que en el campo debe haber, ¿no? O en los sitios menos, aunque los chinos son tradicionales. Tolerantes a eso, sí. Pero este tema del rechazo a los migrantes es algo transversal. O sea, en Nueva York los WASP odiaban a los italianos, a los irlandeses, por Tú supuesto. no sabes lo que era, mira, no había noticia en la prensa y en el comercio que no dijera ratas encontradas, la insalubridad. Pero en Nueva ¿Por York... qué no interviene esto a los chinos? No había uno sobre italianos. No, me refiero que había un rechazo, o sea, lo que te quiero decir es que el rechazo al migrante siempre ha sido fuerte y lo que pasa es que no se ha investigado, quizás no en el siglo XX que estaban más establecidos, pero hubo también, quizás no tan fuerte, pero al comienzo nadie se mezclaba con los italianos. Esto es un racismo, pero así feroz. Pero pasaba con los italianos y pasó en Estados Unidos con los irlandeses, siendo exactamente igual. Puede ser en Estados Unidos, pero acá y era una cosa que iba a terminar mal. O sea, tú veías las noticias de los periódicos del comercio, la prensa y los otros periódicos. Yo tenía que pasar así la paginita porque si no se escraquelaba. Pero de hecho después yo me convertí en miembro honorario del Archivo de la Nación, formé parte del patronato para conseguir el local al archivo, que no sé si sigue ahí o una parte, si sigue ahí en donde era el correo. No, ya no. Ya no. Ya lo mudaron. Está en el Ministerio de Cultura. Sí, lamentablemente lo sacaron de ahí por un tema de contrato con el MTC. Ah, sí, qué mal. ¿Eso está ahora en el Ministerio de Cultura en San Isidro? No, lo han mudado a uno de los cuarteles en Pueblo Libre. Tienen un local ellos en Pueblo Libre. Es un drama lo del archivo. Mira, es un drama y acá no se está, perdón, Mariela, no se estaba... que sabe qué, o sea, tenemos uno de los mejores archivos, tenemos cosas coloniales, tenemos unos mejores archivos de América Latina sin duda, y de habla hispana sin duda también, ¿no? O sea, no será como el de Sevilla, pero es una cosa... Por supuesto, pero muy ¿Y eso hoy día está en un cuartel? Mira, no sé cuál es la situación exacta, pero ellos tenían un terreno cerca al cuartel en Pueblo Libre. Y me parece que las cosas están momentáneamente en este cuartel a la espera que construyan el local nuevo. Es un desprecio por lo Yo que te es digo, la hace enorme. año y medio, que no sé, quizás ha cambiado, ¿no? Pero en el clima actual y con la burocracia dudo que hayan podido, digamos, construir el local nuevo, ¿no? Es una desgracia. Es una desgracia. ¿Qué es lo que hace las gentes más jóvenes hoy día que no tienen el interés? Ya estoy hablando yo como si fuera un viejo nonagenario, cosa que ciertamente no soy, de la falta de interés de recuperar o de conocer de dónde vienen estas cosas. Porque hoy día, con el devenir no quiero hablar de la inteligencia artificial, a la cual yo personalmente le tengo pavor, debe ser por desconocimiento. Pero el no tener interés de dónde vienen las cosas hoy día, que todo se hace a través de un celular y todo se hace a través de un TikTok o a través del Google, que es una información chancha. Yo por eso me niego a hacer cualquier libro, aunque hice un libro sobre los inventos chinos, no con el Google, pero exprimiendo 2 libros
Y salió muy bien. Pero yo sabía que ahí había historia, ¿no? Que había un sinólogo que estaba haciendo. Entonces ya... ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Por eso es una de las Porque tú razones por vas las cuales a yo me Google, traté. tienes el emperador Chin Chin, dice siglo IV, otro artículo de Google te dice emperador Chin Chin, siglo III. O sea, no hay forma que sea una información sólida, ¿no? Esta es una de las razones por las cuales yo acepté y me entusiasmé con la idea de tener estas reuniones, estas tertulias, y que quede un registro que por lo menos en el siglo XXI hubieron gente que sí tenían interés en recuperar lo que son las relaciones humanas, especialmente la gente en el Perú, que es un país relacional. Le gusta conocerse, le gusta conversar, le gusta comer juntos, le gusta tener, tertuliar, ¿ah? Y esas cosas hoy día se han perdido. Eso, totalmente perdido. Y eso es algo que... Bueno, siempre hay una historia oral, ¿no? Pero claro, pero lo que me refiero es que no se da en forma consuetudinaria, Mariela. Hoy día ya se ha perdido ese tema. Yo el recuerdo que tengo de mis padres, por ejemplo, era caer en las casas, ¿no? Después de misa, por ejemplo, caer a tomar una copa antes de almorzar, que no significaba que te tenías que quedar a almorzar. Y caías a las casas. Y tú en la tarde después, me acuerdo en la casa de mi padre siempre había, a partir de las 7:30 de la tarde, había un cóctel y que se servía un cóctel. Hubiera gente o no, él solo tomaba él o son mis padres, ¿no? Pero había este concepto de socializar. Es que eso bueno, obviamente tiene muchísimas explicaciones, pero se conecta también con la cultura material. Es decir, si tú no comes anticucho, no vas a saber lo que es, o sea, por dar un ejemplo prosaico, comida peruana. Si no ves un cuadro cusqueño, si no ves una casa neocolonial, es muy difícil que te conectes con eso de una manera teórica. Por eso que es tan importante. Por la historia. Es un desprecio por la historia, por el recuerdo. Desprecio, dices tú. Desprecio, mira lo que han hecho las municipalidades con las constructoras, porque es con lo que Claro, por ejemplo, Santa Beatriz, que era el Art Deco de Lima, con lo que era toda la avenida de Arequipa, que era una avenida de casas, pero así maravillosas, porque están destrozadas. No les interesa y cree que la gente va a venir por la comida, la gente viene por la historia, Obvio. por la arquitectura, porque hay algo... Bueno, que eso hablar de la fama gastronómica del Perú, eso es muy reciente, ¿no? Es muy reciente el tema del boom. Pero es justamente lo que yo digo, si tú no tienes la materialidad, te vas a olvidar. Las razones por las cuales se ha destruido la materialidad, efectivamente, la especulación inmobiliaria, todo eso, pero parte del hecho que la gente no sepa en qué ciudad vive es que ya no tienes qué cosa mirar, ya no tienes qué cosa ver. Entonces eso hace que tú te olvides. No, ¿Lima era una ciudad que se caminaba antiguamente? Sí, claro, yo viví en el centro de Lima, en la Riva 467, perdón. Y la gente caminaba. Yo he nacido ahí, claro, nos llevaban al Jirón de la Unión, mi mamá que era abogado, se encontraba con unos viejos ahí, íbamos a la botica francesa, que la saludaban de doctora, a sus hijas, era todo un paseillo, nos ponían, pero así, ir al Jirón de la Unión te ponías regia, ¿no? O sea, claro, medecitas cubanas, blancas y guantecitos. Todo siempre con diminutivo. Pero se caminaba por el Jirón de la Unión. Porque hoy día en Lima no se camina, ya no hay sitio donde caminar, independientemente de la seguridad o la inseguridad. Ah, bueno, por la seguridad. No hay cafés, por ejemplo. No hay caminar en ningún lado. Hay cafés, pero hay muy pocos. Ni en El Salvador, ni en Lima, ni en San Isidro. No, pero lo que tú dices es muy cierto. Cuando hay esta idea que la gente va a venir a comer y este fenómeno de la destrucción de la identidad. Tú vas hoy a Ollantaytambo hoy día y es irreconocible. Al Valle Sagrado. Chinchero, que tenía un mercado de trueque. El Valle Sagrado, con edificios, sin ningún respeto por el paisaje, una cosa Bueno, eso en el Cusco a mí me llamó poderosamente la atención. Abancay es destrozado. un lunerío con cemento, con cemento con luna. Bueno, pues frente al Palacio de Coricancha, en el Cusco, hay un edificio gubernamental que está hecho con vidrios azules, de espejos azules. Eso es una locura. El Cusco se protegió por el alcalde Estrada. ¿Te acuerdas del que fue congresista? Unas piletas, unas cosas. Por lo menos protegió y cerró todo, para bien, para mal, con críticas, todo. Pero lo cierto es que se preservó, porque si no, no les tiembla la mano, ¿sabes? Mira, hay un estudio que no se ha hecho
es los distritos. Alguna relación tiene que haber, ¿no? Yo no tengo ninguna evidencia, factual, entre el control de estas cosas cuando los alcaldes todavía eran nombrados y cuando son electos. Gran parte del deterioro urbano se ha producido cuando has empezado a elegir estos reyesuelos, que se sienten dueños del lugar. No, lo que pasa es que eso lo explicó cuando luchábamos por el bosque del olivar, eso lo explicó muy bien el Manuel Pablo Lachea, porque Lima era una ciudad que mantenía su centro histórico, la gente vivía en el centro histórico y todo. Pero cuando vienen las urbanizaciones en el año 50, 60, como en Estados Unidos, se copia este modelo americano, se sale del centro de Lima. O sea, es como si tuvieras... Lima era más bonita que Madrid, honestamente, era preciosa. Cuando tú ves las revistas estas, Mundial, todas esas revistas que te muestran el jardín, había una cosa toda con lunas, donde está el Sheraton, que era el jardín zoológico, que era una cosa, pero así preciosa, y había un restaurante, por cierto, elegantísimo, el Paseo Colón, tú has visto las casas que hay en el Paseo Colón, son una cosa, pero así... La avenida Wilson, la avenida Washington. Claro, Lima era bien bonita, pero se fue destruyendo porque las clases altas salieron hacia las urbanizaciones. Entonces, las urbanizaciones en esa época tenían alcaldes nombrados no por el voto popular, sino en todo el Perú. Entonces, tú ibas a una urbanización y veías el plano. Yo me acuerdo haber ido con mis papás a buscar casa, Limatambo, San ¿Y por Isidro. qué tus padres decidieron, por ejemplo, venirse para acá, tú que eso lo sabes de forma directa? Porque, claro, te bota pues el deterioro, ¿no? O sea, tú ves que se va volviendo, o sea, como ya salen, las casas se destruyen, comienza la construcción esa con masilla, esas ventanas de fierro con masilla, con una masilla para sostener la luna, con sí. Entonces... Eso es sesentero. Entonces, pero no se debió dejar el centro de Lima, se debió potenciar y se debió... Bueno, las grandes ciudades latinoamericanas, tú ves Buenos Aires, la zona más elegante y más distinguida definitivamente sigue siendo el centro. Y que son casonas o departamentos preciosos que la gente, y que han sabido convivir con la parte comercial abajo, y tienes arriba... Esto era así era el centro de Lima, pero bueno, como son las grandes ciudades, ¿no? Pero acá se fueron a las organizaciones. Cuando tú llegabas, veías, mira, acá está la iglesia, acá están los colegios parroquiales, acá está la parte comercial, y todo estaba atribuido. Y tú decías, yo quiero este lote, el que está lejos de esto. Y de repente, cuando vienen los alcaldes electos, se les da la zonificación, pero para que la resguarden, no para que la cambien. O sea, los alcaldes comenzaron a tomar un poder realmente como dice Mauricio demencial y sobre todo propicio para enriquecer su bolsillo, porque la instrucción era velar por la zonificación, encargarse de la zonificación. Y acá ha sido lo contrario. Y acá ha sido lo contrario. Hoy día tú compraste residencial y ahora yo te pongo a ti un chifa, mamotreto al costado, un edificio de 8 pisos, cuando tú elegiste que no era así, pues. O sea, tú estás comprando bajo determinadas condiciones. ¿Qué es lo que han hecho en San Isidro? Lo que se ha hecho con la avenida San Felipe es el mejor ejemplo de la zonificación. Pero el tema es para mí, como la prueba ácida de cómo se excedió eso, es esta noción que no tiene más de 10 años, que no solamente el alcalde era dueño de la zonificación, sino ahora es dueño del parque, es dueño de la berma central. O sea, ¿por qué tiene que haber una caseta de serenazgo en una berma central? Claro. Esa no es propiedad del municipio. El parque no es propiedad del municipio donde tú puedes hacer una caseta de serenazgo. Eso no es un terreno donde tú puedes construir. Y eso es lo que ha pasado con todas estas áreas verdes. El Campo de Marte está lleno de canchas de fulbito, piscinas, o obras que no tienen por qué estar ahí, porque el destino de eso, igual que la zonificación, fue que sea un parque. Pero que un parque tenga una zona de recreacional, por ejemplo, siendo tan grande, una piscina, por ejemplo. Interactivos y hay parques que una piscina, por ejemplo, ¿te parece mal en un parque? Campo de Marte. El Campo de Marte, yo por lo menos hasta la gestión anterior en Jesús María lo vi bastante bien
bien cuidado y No, pero conservado. nunca debieron hacer piscinas, canchas de fulbito, eso debe ser Bueno, un parque. pero es un espacio inmenso, ¿no? O A eso sea, me refiero, que yo creo que sí puedes... pero el que- campo de Marte se robaron antes de la gestión, no esta, la anterior, antes de esa gestión, se robaron las puertas de fierro Las rejas, no, ahora de ha un- sido, ¿Ah? ahora ha sido, hace unos meses, sí, del monumento del 41, sí, qué El horror. momento 41, ahí hizo Marisa Ayuso, me acuerdo, un cumpleaños suyo. Ah, bueno, fue fabuloso cuando cumplió no sé Queda de- cuántas veces, Espacio lindo. que fue una Pero cosa esa era la increíble ciudad- esa esa era la recepción. ciudad jardín de Lima, por eso que Lima era ciudad jardín, porque tenía todo lo que era el Sheraton, el centro cívico, eso era el jardín zoológico, estaba lleno de plantas, y era todo un El eje, Parque La Reserva. el Parque de la Reserva, el Campo de Marte, y era todo un eje que iba... Santa Beatriz, el con los hipódromo de parques, Santa Beatriz, el on tenis, o sea... que conectaba con el campo de Marte. Pero mira, el punto de esto, creo yo, es que si tú puedes ir argumentando, sí, efectivamente, bueno, es una piscina, pero o sea, el problema es que cuando empiezas con la piscina, llega un momento en que ya deja de ser parque. O sea, obviamente las comparaciones son odiosas, pero en el Parque Retiro no hay piscinas, no hay canchas de fulbito, porque eso es un parque. Acá Tendríamos que entrar a la definición etimológica esa que es lo que es un noción parque. tan simple se fue desvirtuando porque los alcaldes empezaron a sentir dueños de esto. Por eso que yo creo que no sé cuántos distritos hay en Lima, 40 y tantos, 60 y tantos, ¿no? 40 y tantos. 40 y tantos. En espacios enanos y en donde se genera esta paradoja que ningún alcalde por sí mismo, con su propio presupuesto, es capaz de resolver realmente los problemas de ese vecino. Porque los problemas del vecino son transversales. El tráfico, la seguridad, no es que paran en un distrito y empiezan en el otro. Pero todos estos alcaldes tienen jefe de protocolo, jefe legal, asesores, todo un aparato desproporcionado para las funciones que tienen. Que es administrar y no cambiar. Así es. Porque eso Así fue lo de que pasó fácil. con el Bosque del Olivar. O sea, Así el Bosque es. del Olivar le comenzaron a subir las alturas porque se veía que era para las constructoras. Pero no Entonces- está tan alto el Parque del Olivar, creo que de Porque Ah, todo se ha para- mantenido. seguro. porque lo paramos pues. Fue una lucha pero feroz. Demoró 2 años, fue horrible. No sé. O sea, yo No sé, me acuerdo. personalmente empeñé acuerdo. mi tiempo y mi esto y fue La gran duro. Soti Paz era Fue la duro, ¿no? presidenta Porque de las juntas vecinales. querían hacer un edificio de 13 pisos, ¿Dónde, 3 ah? sótanos y un banco abajo a la entrada del bosque. Y eso es como a la La hora entrada, que te hacen ¿cuál entrada, eso- Mariela? la entrada de Santa Por- Cruz. Y eso es como cuando tú tienes una calle, y acá en la esquina comienza una cosa comercial y en la boca calle ya comienza y jala lo comercial. Claro. Pero no puede ser, pues, no puede ser. Entonces, comenzó esta lucha, descubrimos que había un reglamento del 69 por ahí, el 68 por ahí, que era una pieza, pero así de concertación de urbanismo donde habían participado abogados, arquitectos, ingenieros, todo tipo de personas. Y tenía limitaciones de altura. ¿Por qué? Porque si tú sobreconstruyes ya no le entra luz al olivo y todo el olivo se Lógico. va al cacho. Entonces no tiene luz, pues. O sea, si no tiene luz el árbol no... Bueno, yo me acuerdo que cuando llegué a este no país, crece. a esta Y ciudad, logramos recuperar ese reglamento, pero fue bien duro. En Lima tuvimos, pero así, una lucha feroz. El alcalde era Andrade, pero no se portó bien con nosotros, la verdad, porque era una lucha vecinal mínima, ¿no? O sea, era una lucha vecinal. claro, lo que no tiene sentido es que era que... el elefante contra la Claro, hormiga. pero lo que no tiene sentido es que tengas un alcalde local solamente de una zona determinada y que se dé un reglamento, por decirte, las alturas son máximo 5 pisos, tú te vas a Lima, a la Municipalidad de Lima, y te cambian la figura y vienen acá y te dicen, ya tengo una resolución Claro, de Lima. se lo validó Lima, porque todo llegó a Lima. Y nosotros perdimos en la última instancia en Lima. Pero ¿qué pasó? El ingeniero que hacía me acuerdo que se apellidaba Bastante, los planos sanitarios del edificio en cuestión, se llamaba el ingeniero Bastante. Era el mismo que estaba en la comisión, o sea que era juez y parte, que era como la suprema de la Comisión de Desarrollo Urbano, la última instancia, de ahí se acababa la vaina.
Y habíamos perdido hasta que descubrimos eso, no sé, nos mandaron un documento, no sé, algún alma buena se apiadó de nosotros. La providencia. Porque era una lucha desigual, honestamente. Yo iba a hacer mis colitas en el centro de Lima para dejar el esto, o sea, era totalmente desigual. Y entonces bastante sospechoso, bastante esto, y revirtieron. Entonces le dijimos, yo me acuerdo que apareció el teniente alcalde, el señor Aparicio, que era el teniente alcalde de Andrade, y me dijo, Mariela, pero ¿sabes qué? No te preocupes. ¿Cómo no me va a preocupar? Yo no creo en nadie acá. Y esto realmente, bueno, no, yo solamente estaba Rubén Luque, que es un Sí, arquitecto, claro, sí, lo conozco. que es un arquitecto muy correcto, que vive en el Olivar hace años también. Y también vecinos que se unieron a esto. Éramos un grupo no sé cómo. Y al final me dijo, no, pero tú estás razonando como mujer, ¿cómo quieres que razone? Le dije, ¿cómo quieres que razone? No Bueno, eso es entiendo. políticamente Dije, pero incorrecto por favor, decirlo, ¿no? te pido que esto valides el reglamento del Bosque del Olivar en el, ¿cómo se llama? En el Consejo. Y no lo validó, no lo validó. Entonces al final los del edificio concertaron con nosotros y dijeron, bueno, ¿qué quieren? No, que no queremos nosotros, queremos que se cumpla el reglamento del Bosque del Olivar, que ha estado fondeado durante 3 gestiones, fondeado por intereses. Pues. Claro, pero aquí hay que extrapolarlo también, que eso no solamente es un mal de Lima, ni del Bosque del Olivar, ni de San Isidro, sino en el Perú en general. ¿No has visto No, tú? de España, de todos lados. No, Mariela, ahí te voy a discutir. España la han destrozado, Madrid la han destrozado. ¿Te encuentras tú? Pero no solamente, pero no hay, Marbella, todos esos sitios. Pero escúchame un ratito. La Concrete Costa, sí. Sí, hay una serie, Matadero, hay una serie en Netflix fantástica. Pero estos monumentos, por ejemplo, que se han hecho en diferentes regiones en el Perú, el monumento a la vagina, al Oyuco. Al Oyuco, después hay otro que es el monumento a la familia, donde se han permitido poner al gobernador, a la esposa y a los niñitos. Y lloras de pena, de lo bonito que era, que se ve el hotel de turistas y todo, y de lo acementado que está. Tú sabes que yo tengo una teoría, que hablando de Andrade, que el gran responsable de este cambio estético fue el parque de Miraflores de Andrade. Si tú haces estas placitas en provincia, todas son imitaciones peores, no todas, muchas, son imitaciones peores o mejores del parque de... Que le pusieron estas cosas, bueno, estos monolitos de cemento que no tienen ninguna necesidad. Estos caminitos ya de cemento que son permanentes, toda una serie de elementos, y que fue como la gran obra. El Parque Miraflores era como un hit. Y en muchos pueblos han imitado esa lógica. Pero tiene que haber algún tipo de caminito entre medio del parque. Tú estás hablando del Parque Retiro, que bueno, son caminitos de empedrados, de piedritas chiquititas, muy bonitos. Efectivamente, lo que tú estás hablando del Parque Kennedy, eso es un mamotreto al cemento, sin ninguna duda. O sea, una ciudad como Lima que necesita tanto verde. Cemento manda. Pero la proporción... ¿Este cemento dices tú? El cemento manda, pues por cemento da plata, ¿no? Claro. Sí, no es una pena la pero lo degradación. que han hecho en Santa Beatriz era el Art Deco de Lima, era precioso. Precioso. Ahora es un mamarracho. Creo que lo único que se ha conservado es lo que es el canódromo, ¿no? Ese parquecito, el parque Hernán Velarde. El galgódromo. Sí, ¿no? El galgódromo de... hay un galgódromo acá en Lima. El parque Hernán Velarde. Hernán Velarde. ¿Sí? Era, y después construyeron sobre eso. Da la impresión de que lo que estamos hablando es un poquito la Lima de Chabuca Grande, que al final de cuentas decían que no era tal, ¿no? Esta cosa... romántica, barranquina, y que da parece... la impresión que estamos así renegando por una... Como los viejos de los Muppets. Una cosa que no va a suceder y no va a volver. Pero algo, ¿por qué nos tenemos que conformar, digo yo? Porque hay algo que se puede hacer. Yo he presidido varias juntas vecinales durante muchos años. Trabajar, bueno, sí, lógico, hay que seguir. Pero mira, hay ejemplos alentadores, y yo creo que hay dos. El banco que se quemó en la marcha de los 4 Suyos, lo convirtieron en un parque, cosa rarísima. Al llegar a la Plaza San Martín, en el centro, precioso. Lo convirtieron en un parque. Y el terreno que estaba entre el Ministerio de Educación y el Parque Universitario, que eran, creo que de la municipalidad, que lo habían destinado para algo, no sé quién, creo que Castañeda decidió quitarle los muros y lo hicieron parque. Es decir, hay zonas... digamos, yo creo que no todo está perdido. No, yo no te digo que creo, o sea, bien perdido. Ojalá que lleguemos a un momento en donde, creo que es en Australia o en Inglaterra, donde ya hay normas para destruir edificios porque son estéticamente
digamos, agresivos, ¿no? O te impiden el paisaje Hay zonas que en el centro de Lima, por ejemplo, la Plaza Francia, que la han recuperado, que está la han realmente recuperado muy bien, sí. preciosa. Yo nunca la había visto así de linda. Y eso me parece, bueno, lo que se ha hecho acá en San Isidro es de terror. Permitir estos mamotretos, no voy a decir específicamente cuál, porque el arquitecto es conocido y además amigo familiar, que eso me podría originar, a pesar de que esta es la idea de estas conversaciones, que sea políticamente incorrecto, pero muy cerca de una iglesia hay una cosa espantosa acá en San Isidro, que yo no entiendo cuál es la razón de ser. No, en San Isidro es peor, porque Yo creo que es de los distritos más están elevando deteriorados. las alturas, porque no esta administración ni la anterior, la tras anterior, digamos, tres administraciones atrás, elevó la altura, en la época de Susana Villarán, que estaba en Lima, elevó la altura dándole, porque decía que iban a poner jardines arriba, no, iban a poner más área verde a los alrededores. Y entonces tú ves que en esta cosa del golf, que rodea el golf, hay una volumetría, que de repente hay unos edificios que son nuevos, o relativamente, y tienen la cabeza más alta. Sí, claro. Y todo eso es para ganar 3 pisos y para ganar billetes, pero yo no puedo entender. Pero has visto los precios, ¿no? Bueno, pero yo no puedo entender que simplemente para satisfacer Que en Lima, Perú, hayan departamentos que se venden en 17 millones de dólares. Pocas personas, tú rompas con una volumetría que ya está establecida y con una altura que ya está establecida. ¿Qué es esto? Bueno, el tema da definitivamente para muchísimo más. Ya hemos visto acá nuestro reloj de arena. La arena se va. La arena ya se fue. Creo que los voy a comprometer para un segundo capítulo cuando estés mejor de la voz, mi querido Mauricio. Y ver de hacer alguna especie de cruzada por lo pronto los tres que somos sanisidrinos. Oye, tratar de evitar que estas cosas sigan pasando. No se puede votar todo lo que se ha hecho, pero definitivamente hacer algo para evitar que esta cosa continúe. Porque Ojalá si no esté bajo tierra. ojalá que, bueno, somos lo suficientemente jóvenes. En Alemania se reconstruyó mucho, ¿no? Bueno, Polonia la reconstruyeron tal cual. Entera. Polonia la reconstruyeron tal cual. Bueno, en Croacia también. Bueno, en fin, ejemplos sobran en todas partes del mundo. Amigos queridos, muchísimas gracias por habernos Juan acompañado Carlos, hoy día. un gusto. Y ustedes nuevamente, ya hemos visto que el periodo inicial programado de nuestro reloj de arena siempre se pasa gracias a la entretenidísima conversación que hoy día hemos tenido la suerte de contar con dos personas entendidas en lo que han estado hablando, especialmente Mariela con lo del tema de los chifas. Yo los voy a comprometer definitivamente hacia un nuevo capítulo de nuestro reloj de arena. Tengan ustedes muy buenas noches. Ya saben, tienen que apretar like, apretar un botón que creo que es una campana, nunca voy a aprender, o sea, pero ustedes ya saben de qué se trata. Y nos estamos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias, tengan todos ustedes muy, muy buenas noches.